Día compañeros y estudiantes, les habla Tania Cárdenas, estudiante del programa de Contaduría Pública modalidad de distancia cuarto semestre. En Colombia la empresa puede terminar unilateralmente un contrato de trabajo por dos tipos principales de justificaciones, con justa causa y sin justa causa. Con justa causa está taxativamente definido en el artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo, donde incluye, entre otras, actos de violencia, injuria, malos tratos o grave indisciplina, daño material grave, revelación de secretos técnicos o comerciales que perjudiquen a la empresa, incumplimiento sistemático, ineptitud del trabajador, detención preventiva del trabajador por más de 30 días, salvo que luego sea absuelto. La justa causa debe ser debidamente comprobada y que se dé al trabajador la oportunidad de defenderse. Además, el empleador debe comunicar por escrito la terminación del contrato, indicando la justa causa. Esto está plasmado en el artículo 62 del Código Sustantivo de Trabajo. Sin justa causa, en este caso la empresa puede terminar el contrato, pero debe pagar al trabajador una indemnización por despido injustificado. Se calcula según el tipo de contrato, término fijo o indefinido y el salario del trabajador. Esto se encuentra en el artículo 64 y consiguientes del Código Sustantivo del Trabajo. Un trabajador puede demandar a la empresa en varias situaciones. Encontramos entre estas: despido sin justa causa, si el empleador termina el contrato sin una justa causa válida y no paga la indemnización correspondiente; despido con justa causa injustificada, si el trabajador considera que la justa causa invocada por el empleador es falsa, inexistente o no está debidamente probada; violación del debido proceso, si el empleador no le dio al trabajador la oportunidad de defenderse antes de terminar el contrato por justa causa o si no cumplió con otros requisitos legales como la comunicación por escrito; discriminación, si el despido se produce por motivos discriminatorios, ya sea raza, género, religión, orientación sexual, etc. Acoso laboral. Fuero de estabilidad reforzada, si el trabajador goza de fuero de estabilidad reforzada, por ejemplo, ser una mujer embarazada, estar en situación de discapacidad o ser representante sindical, el despido solo es válido si se obtiene una autorización del Ministerio de Trabajo. La ley colombiana establece ciertos límites a la autonomía de las empresas en la contratación de personal, con el fin de proteger los derechos de los trabajadores y promover la igualdad de oportunidades. Algunos límites son: no a la discriminación, no se puede discriminar a las personas por raza, género, religión, orientación sexual, discapacidad, etc. Esto lo vemos en el artículo 13 de la Constitución Política. Prioridad al talento nacional. El Código Sustantivo del Trabajo establece ciertas restricciones a la contratación de personal extranjero, esto con el fin de proteger el empleo de los colombianos. Cumplimiento de requisitos legales. Esto se hace para que cumplan con los requisitos y poder ejercer la profesión u oficio. Respeto a la dignidad humana. La empresa no puede someter a los aspirantes a un empleo o a pruebas de exámenes que atenten contra su dignidad o intimidad. Prohibición de la tercerización ilegal. Las empresas no pueden utilizar figuras como temporales o cooperativas de trabajo asociado. Cuotas de empleo para personas con discapacidad. La ley establece que las empresas con más de 50 trabajadores deben contar con un número mínimo de personas con discapacidad. Tenemos un caso a discutir, el cual nos indica que un trabajador con contrato indefinido en la empresa Comino SAS es despedido por tener una enfermedad degenerativa preexistente que le impide trabajar. La empresa argumenta que la enfermedad no es laboral y que es mejor para ambas partes. Sin embargo, el trabajador no puede buscar empleo y la ley protege a personas con incapacidad, discapacidad, independientemente del origen. La empresa no puede despedir con justa causa al trabajador en este caso, ya que las justificaciones que presenta la empresa para el despido son insuficientes e incluso contravienen a la ley. El hecho de que la enfermedad fuera preexistente al contrato no es justa causa de despido. La ley protege a los trabajadores independientemente de si la enfermedad es anterior o posterior al inicio de la relación laboral. El origen común de la enfermedad tampoco es una justificación válida. La protección laboral se extiende a los trabajadores enfermos independientemente de si la enfermedad es de origen laboral o común. Este argumento es completamente irrelevante y no tiene ningún sustento legal. La empresa no puede despedir a un trabajador por considerar que es mejor que se quede en casa recuperándose. El despido en este caso sería considerado ilegal y discriminatorio. El trabajador tiene altas posibilidades de éxito en una demanda contra la empresa. Podría demandar por despido injusto al no existir una justa causa válida, discriminación por enfermedad. El despido podría interpretarse como una discriminación por razón de la enfermedad del trabajador, lo cual está prohibido por la ley. En este caso puede solicitar un reintegro y una indemnización adicional por daños y perjuicios. Violación del fuero de estabilidad reforzado. Dado que el trabajador se encuentra en una situación de debilidad manifiesta debido a su enfermedad, podría argumentarse que goza de un fuero de estabilidad reforzada.
Es muy probable que la empresa sea obligada a reintegrar al trabajador si el juez determina que el despido fue injusto o discriminatorio. Ordenará el reintegro al puesto de trabajo y el pago de los salarios y prestaciones dejados de percibir. Adicional, incurrirían unos gastos por el reintegro de la empresa. Estos son pagos de salarios y prestaciones retroactivas desde la fecha del despido hasta la fecha del reintegro, costos del proceso judicial, sanciones del Ministerio de Trabajo si se comprueba la violación de la ley laboral y el deterioro de la imagen de la empresa. En este caso es muy viable argumentar la protección por fuero laboral reforzado. La Corte Constitucional ha establecido que las personas que se encuentran en una situación de debilidad manifiesta debido a su estado de salud tienen derecho a una protección especial, que implica un empleador solo puede despedir si existe una justa causa debidamente comprobada y con autorización del Ministerio de Trabajo. En este caso, el trabajador, debido a su enfermedad degenerativa y la incapacidad que ésta le genera, se encuentra en una situación de debilidad manifiesta, por lo tanto goza de fuero de estabilidad reforzada. Para concluir, la empresa actuó de una manera incorrecta y el trabajador tiene sólidos argumentos para demandar y obtener el reintegro, el pago de salarios dejados de percibir y posiblemente una indemnización adicional. Es recomendable que el trabajador busque asesoría legal para que un abogado especialista en derecho laboral lo represente en este caso.